Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy tenemos, ¿cierto?, nuestra tercera clase de introducción a las epístolas paulinas, ¿ya? Entonces, la próxima semana sería la cuarta clase. Tenemos tres clases ya. Y bueno, ahí yo les escribí en el WhatsApp, ¿verdad? Porque habían algunos que pensaban que tenían que hacer todos los autoexámenes del material. Y no, el material es para 3 meses que vienen, ¿ya? Entonces, solamente en la prueba que tendríamos sería el autoexamen de la vida del apóstol Pablo y lo que hemos visto en clase, que son los PPT, que hoy día también, no me acuerdo si envié el segundo, vamos a estarlo enviando, ¿ya? Así que para que no estén tan asustaditos y tan complicados, ¿ya? Y hay algunos igual que también presentaron excusas que hoy no van a poder estar. Y como lo hemos hecho siempre, vamos a compartir brevemente una reflexión de la palabra allí en Colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15, dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos compartir junto a nuestros hermanos, Señor, esta tercera clase, Dios mío, para entender y comprender un poco más de ti, de tu palabra y también de la vida del apóstol Pablo. Señor, queremos que tú abras nuestro corazón, tú abras nuestro espíritu y nos enseñes, Señor, a amarte, servirte, a honrarte con todo nuestro corazón y saber, Dios mío, que en todas las etapas o en cada uno de los periodos donde tu siervo, Señor, quizás vivió tiempos difíciles y complicados, pudo estar más cerca de ti, Señor amado. Que hubo también un cuidado hacia la iglesia, un desgastarse por la iglesia, Señor amado, y eso también nos enseña que nosotros hoy también podemos entregar nuestra vida para darla a tu servicio y a tu reino. Gracias, Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dentro de los libros, ¿no es cierto?, que vamos a analizar, que son las epístolas paulinas, hay diferentes, y lo vimos también ya en clases anteriores, ¿verdad?, que se dividían de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circunstancias, habían cartas, ¿no es cierto?, pastorales, cartas de la cárcel, y bueno, Colosenses es una de las cartas que fue escrita desde la prisión. Y acá, ¿no es cierto?, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, en vez de, ¿no es cierto?, amargarse, entristecerse, lo que hace cuando está en dificultad, cuando está, ¿no es cierto?, en contra, es que busca más del Señor, ya que tiene un acercamiento más a la presencia del Señor. En la iglesia, ¿no es cierto?, cuando escribe Filipenses, le dice a los hermanos, regocijaos, gozaos en el Señor, el gozo del Señor es mi fuerza, y él estaba también preso. Y acá también, ¿no es cierto?, nos muestra esta profundidad, ¿no es cierto?, en su cristología, en conocer más al Señor en medio de estas dificultades. Y aquí nos habla, ¿no es cierto?, de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto es importante ya porque la palabra imagen tiene dos acepciones, ¿verdad?, dentro de la Escritura. Allí en Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero esa palabra imagen es sombra, ya es una sombra. Entonces, cuando habla la escritura, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, es que hay ciertas características que tenemos, ¿no es cierto?, de la persona, ¿verdad? O de los atributos divinos, como es el amor, ¿no es cierto?, como es la voluntad, ¿no es cierto?, como es la inteligencia, que nos diferencia, ¿no es cierto?, los sentimientos, que nos diferencia de los animales, ¿ya? Entonces, en ese sentido somos imagen de Dios, pero somos una sombra solamente de la imagen de Dios. Pero en este pasaje, en Colosenses capítulo 1, verso 15, cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, hace referencia a una moneda. ¿Ya? Una moneda, ¿no es cierto? Usted sabe que una moneda debe pesar exactamente lo mismo, debe ser igual, ¿verdad? Si usted toma una moneda de 100 y pone una moneda de 100 al lado, va a tener, ¿no es cierto?, las mismas características, el mismo peso. Y entonces acá está señalando eso, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es igual a Dios. Él es la imagen de Dios, quiere decir que Él es igual a Dios, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto?, dos cosas importantes. Una, cuando habla de imagen, que nosotros somos imagen de Dios, nosotros somos una sombra de Dios, tenemos algunas características de Dios, algunas cualidades de Dios, pero no somos Dios, ¿ya? Como lo dicen los mormones.
que al final todos vamos a llegar a ser Dios. No, eso no es así. Ya sí vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a dejar de pecar, pero nunca vamos a ser Dios. Ya solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pastor, ¿Ya? pastor, una Hermano, consulta. Los mormones se refiere, porque la Biblia igual habla, ¿no?, que nosotros somos dioses, pero con minúscula, pero fue una cualidad que Dios dio a nosotros, al hombre, que era de sojuzgar la tierra. En esa parte se refiere a dioses pequeños, pero la perdimos. Ahora lo restableció como sacerdocio y rey, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. Pero como usted bien dice, ¿no es cierto? Los mormones, efectivamente, ¿no es cierto? Ellos dicen que vamos a ser dioses teniendo las mismas características que Dios. Y eso no es así, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos... Compartimos sí el mismo cuerpo de Cristo, Pablo lo dice, po. Compartimos el mismo cuerpo porque como Él resucitó un cuerpo glorificado, somos parte del cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza siempre. Siempre, exactamente, pero nunca vamos a ser iguales a Él. Igual que hay otra corriente teológica que dice que somos, o algunos dicen que los ángeles también son casi Dios, y eso también, ¿no es cierto?, no es una herejía que no es correcta. Entonces, cuando habla de Cristo, dice que Él es la imagen, que Él es como una moneda igual, que tiene el mismo peso, ¿no es cierto?, que está al mismo nivel, que tiene la misma autoridad, porque es Dios, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos un Dios con tres personalidades. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hablamos de tres dioses, sino que hablamos de un solo Dios, ¿verdad? Allí, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, el que a mí me ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, estas cositas, ¿no es cierto? Estos detalles son importantes porque hoy, ¿no es cierto? Lamentablemente hay muchas corrientes y estas corrientes se expanden a través del Internet fácilmente. Y hay muchos, ¿no es cierto?, que toman estas enseñanzas y comienzan a enseñar y a aplicarlas dentro de la iglesia y que son verdaderas herejías, ¿ya? Entonces, en esta reflexión, Pablo, ¿no es cierto?, señala que Jesús es Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Jesús es Dios. Si usted necesita ver a Dios, usted necesita ver a Cristo, ¿ya? Y en Él estamos completos. Colosenses también dice, ¿no es cierto?, que todo fue creado por Él, en Él y para Él, ¿ya? Entonces, todo gira en torno a Cristo. Y ese es el Evangelio, ¿ya? El Evangelio que predicaba Pablo y que dice, este misterio que fue revelado y que tuve que llevarlo a los gentiles, ¿cuál era? Hablar de Cristo, decir que Cristo también era para los gentiles. No era un misterio, pero para ese tiempo sí. Recuerde que los judíos pensaban que la salvación era única y exclusivamente para ellos, ¿ya? Pero no es así. Efectivamente, ¿verdad? Tenemos acá una verdad muy importante y hay muchas otras verdades que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos pone allí en la epístola y que con la ayuda del Señor en los otros meses iremos viendo. En esta introducción solamente veremos, ¿no es cierto?, la vida del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y un poco sobre cómo era la epístola, que ya lo señalamos. Así que hoy, ¿verdad?, voy a compartir pantalla y quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, el material que les fue entregado para que también ustedes, ¿no es cierto?, no se pierdan y no tengan cuidado, porque algunos se habían asustado un poquito, ¿verdad? Vamos a ir ahí al plan de curso para que les quede claro a aquellos, ¿no es cierto? Y va a quedar grabadito también acá, que esta es la tarea que ustedes tienen para este módulo que estaría terminando la próxima semana, es, ¿verdad?, hacer un informe con respecto, ¿verdad?, al material escrito, ya al material escrito, pero solo lo que tiene que ver con el apóstol Pablo y las epístolas, ¿ya? Entonces, sobre lo que habla sobre la biografía del apóstol Pablo y las epístolas. Nada más, ¿ya? Y ahí habría un examen, ¿ya? Perdón. Ahí vamos a silenciar a alguien que estaba ahí hablando. Entonces, y este informe de lectura tiene que ver con este material, que son como 10 páginas del material que se le envió solamente, ¿verdad? Y una prueba, pero también, ¿no es cierto?, un resumen que usted hará de lo que hemos pasado, ¿no es cierto?, en los PowerPoint, que también, ¿no es cierto?, se le ha ido enviando, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, eso me va a permitir saber si ustedes aprendieron, entendieron, ¿ya? Entonces, nada más que esa es la tarea para el primer módulo, porque vamos a tener 3 módulos, ¿ya? Entonces, las otras tienen que ver con la cristología, es para el siguiente módulo que estaremos viendo, ¿no es cierto?, después de la siguiente clase, ¿verdad? Y también ahí habrá un examen, ¿ya? Así que para que no se asuste, entonces, el resumen tiene que ver con esta página, la página 2 hasta la página 9 si no me equivoco, ¿ya? No más que eso. Y el material que hemos visto en clase, entonces usted puede ir, ¿no es cierto?, a los resúmenes o a los PowerPoint que hemos visto, a la grabación,
o también al PPT que nosotros le estamos enviando, ¿ya? Entonces aquí aparece la paternidad literaria, el propósito para escribir, ¿verdad? Hasta, perdón, hasta la página 9 solamente, porque este es un tema aquí de, eh, de Romanos, ¿ya? Entonces hasta la página 9, y ahí hay un autoexamen que se los estoy mostrando, ¿ya? Entonces van a salir las preguntas de aquí y de lo que estamos viendo en los PowerPoint, ¿ya? Así que hermanos, no se asusten, no es mucho, es bastante poco. Y sí, ¿no es cierto? En los otros módulos vamos a avanzar un poquito más en lo que son las epístolas. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a las tareas. Como esto queda grabado, también hay algunos hermanos que están tomando en forma libre. Entonces, para que también a ellos les quede claro que la próxima semana estaríamos cerrando con esta introducción a las epístolas paulinas, ¿ya? Lo más probable es que la prueba, ¿no es cierto?, va a ser enviada para no perder la clase, ¿no es cierto?, porque como tuvimos ahí una vacacioncita, ¿verdad? Entonces se nos va a correr un poquito y si tenemos que recuperar, bueno, yo voy a grabar una clase, pero eso está todavía en diálogo, en conversación. Entonces, hermanos, ¿estamos claros? Esas serían las tareas nada más. Este ¿El resumen, resumen, pastor? ¿El resumen de una página solamente? sí, no más que una página. Necesito que ustedes hayan visto nomás el material. Ya, eso me interesa que lo hayan leído. ¿Ya? Entonces, ¿estamos ok, queridos hermanos? Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. La clase anterior, ¿no es cierto?, que fue hace 2 semanas atrás, quedamos, ¿verdad? Allí, espérenme un poquitito, ahí estamos compartiendo. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Hemos estado examinando solamente una biografía, ¿no es cierto?, de la vida del apóstol Pablo. El PowerPoint anterior tenía que ver, ¿no es cierto?, con las epístolas, cómo se clasificaban, cómo las hacía el apóstol Pablo, ya, y comenzamos a ver la vida del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, una biografía desde varias perspectivas, ¿no es cierto?, desde varios teólogos, ¿no es cierto?, que se han profundizado mucho en la vida de Pablo y vimos también, ¿no es cierto?, que fue formado, ¿no es cierto?, bajo los pies de Gamaliel, que tenía una instrucción, ¿no es cierto?, podríamos decirlo así, teológica judía, pero también, ¿no es cierto?, que tenía y había nacido en una cultura griega. Esto permitía, ¿no es cierto?, que él también pudiera, ¿no es cierto?, tener una perspectiva más abierta, más amplia que los judíos que nacían en Jerusalén, ¿ya? Entonces le permitió ser o llegar más fácilmente también a los griegos, ¿ya? Y a los gentiles, ¿verdad? No se complicó con ir a predicarle a ellos, no así, ¿no es cierto?, los apóstoles que estaban allí en Jerusalén. Para ellos fue un poco más difícil, ¿no es cierto? Tarso, también hablamos de la ciudad de Tarso, que era una ciudad de 300.000 habitantes, que era una ciudad grande, ¿verdad? Y que también, ¿no es cierto? Pablo tenía, ¿no es cierto?, esta nacionalidad, ¿no es cierto?, romana, que quizás pudo haber sido adquirida por sus padres, ¿verdad? Porque habían hecho algo especial para el Imperio Romano. ¿No es cierto?, su pensamiento, ¿verdad?, que recibió enseñanza de parte del Señor Jesucristo, que recibió enseñanza, ¿no es cierto?, de, de Pedro también, ¿no es cierto?, y también de algunas tradiciones allí, ¿verdad?, tempranas, ¿ya? Entonces, también vimos que su misión apostólica era proclamar a Cristo y llevarlo hacia los gentiles, ¿ya? Su ministerio se enfocó, ¿verdad?, hacia el pueblo gentil, ¿verdad?, a todos aquellos que no conocían, ¿verdad?, la verdad del Señor. Ya vimos la cronología igual que debía juntarse, ¿no es cierto?, tanto el libro de Hechos como las epístolas para poder generar una biografía completa, ¿verdad? Una clasificación también de sus cartas, de acuerdo, ¿no es cierto?, de dónde fueron escritas, ¿verdad? Y también en el momento en que fueron escritas, ¿ya? Y después tenemos también la estructura, que ya la vimos, estamos haciendo, ¿no es cierto?, un pequeño recuento allí, ¿verdad? Que siempre tenían su conclusión también. Y vimos también algunas cualidades importantes del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que era su vocación divina. Él tenía una claridad en su llamado, tenía versatilidad, ¿no es cierto?, para poder hablar con los griegos, con los romanos y aún con los judíos, ¿ya? Con los judíos, ¿ya? Este apóstol de Jesucristo que recibe, ¿no es cierto?, este llamado camino a Damasco, pero hubo un trato de parte del Señor para él también, ¿no es cierto?, que no fue de un día para otro, sino que también pasaron años, y eso lo señala, ¿no es cierto?, el libro de Gálatas, ¿no es cierto?, donde él estuvo 3 años aproximadamente, ¿verdad?, allí en Arabia. ¿Ya? También vimos, ¿no es cierto?, su
perspectiva, ¿no es cierto?, de rabino, que fue criado a los pies de él, Gamaliel. Bueno, ahí habían dos escuelas teológicas en los judíos, ¿verdad? Que una era conservadora y la otra era un poco más liberal. Ya, Shema, me parece, y se me olvidó en este momento el nombre de las dos escuelas, ¿verdad? Que habían ahí teológicas, y él era como más de la escuela, ¿no es cierto?, más abierta, ¿ya? Entonces tenía el lado rabino, judío, pero también tenía el lado griego, ¿no es cierto?, donde él pudo ver también esta cultura, ¿no es cierto?, que estaba muy presente en el Imperio Romano. A pesar de que era el Imperio Romano, todavía la cultura griega era la que mandaba o la que gobernaba, ¿no es cierto?, allí en la vida, ¿ya? Entonces vimos eso y quedamos allí y alcanzamos nomás a poner esta lámina, ¿verdad? Y nos fuimos por otras corrientes con algunos diálogos que también son importantes, ¿verdad? Y pudimos contestar algunas interrogantes. Entonces, con respecto al apóstol Pablo, con su fe y el ágape, ¿ya? La fe y el amor, ¿ya? Ágape es el amor, ¿ya? Dice, a pesar de haber visto al Señor en el camino a Damasco, él está convencido de que caminamos por la fe y no en la visión clara, ¿ya? Bueno, 2 Corintios 5, verso 7 dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Es decir, a pesar de que él tuvo una, ¿no es cierto?, experiencia sobrenatural, o podríamos llamarla así, ¿no es cierto?, espiritual, ¿verdad? Él dice, aún así, aunque yo haya visto al Señor camino a Damasco, yo vivo por fe, ¿ya? Yo vivo por fe. Entonces también nosotros somos llamados a eso, ¿no es cierto? A que nosotros podamos vivir por fe en Cristo, ¿ya? En lo que el Señor, es verdad, tiene para cada uno de nosotros, ¿ya? Porque la profeta mayor, ¿no es cierto?, es la palabra, es la escritura. Entonces nosotros tenemos que confiar en lo que dice la palabra, ¿no es cierto?, sustentarnos. Dios nos habla también, ¿no es cierto?, hay dones espirituales, pero a veces en las iglesias se le da más valor a los dones que a la palabra, se le da más valor a los dones, ¿verdad?, que a la profecía mayor, que es la escritura. Y eso es un error y que no debe cometerse. Es decir, cuando Pablo le habla a la iglesia de Berea, ellos, dice la palabra, que fueron más nobles que los demás. ¿Por qué? Porque ellos verificaban lo que Pablo decía si estaba en la escritura. Entonces eso también debe ser parte de nuestro caminar, ¿ya? Amar, conocer la escritura. Entre más conozcamos la palabra, más vamos a ser libres del error, ¿ya? Entonces, valorar, ¿no es cierto?, que vivimos por fe. Dice en su controversia también con los judaizantes, que era esta secta que iba detrás de lo que iba predicando el apóstol Pablo: somos salvos por gracia, somos salvos por fe, pero venían los judaizantes y decían, sí, pero hay que agregarle a esta fe la circuncisión, ¿verdad? El día de reposo, el no comer ciertos alimentos, en guardar ciertas fiestas, y ahí es donde, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo tiene que defender esta fe, ¿no es cierto?, y esta salvación que es por gracia, ¿ya? Entonces el antiguo rabino tiene palabras muy duras contra la ley y él hace una apologética tanto en Romanos como en otros libros, en Gálatas, ¿no es cierto?, que él dice, nadie fue salvo por la ley, todos hemos sido salvos por lo mismo, por la fe en Jesucristo. Ahora, los que estaban en el Antiguo Testamento tenían una fe futura, porque Cristo no había venido. Entonces ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Salvador. Y nosotros, que estamos detrás de la cruz, tenemos la evidencia de que Él vino, murió, resucitó. Entonces nosotros tenemos una fe hacia atrás, mirando, ¿no es cierto?, la cruz, el Calvario, y sabiendo que Cristo resucitó de los muertos, y a través de eso también nosotros vamos a resucitar, ¿ya? Entonces, Él tiene que tratar fuertemente a estos judaizantes. Él los trata de perros, porque los judíos trataban a los gentiles de perros. Entonces, él dice los perros judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo carga sobre el pueblo gentil, ¿ya? Quitando, ¿no es cierto?, esta doctrina importante de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Ahora, ojo, hermano, ya esto no significa que yo no tengo que hacer buenas obras. Ya el catolicismo, ¿no es cierto?, recalcó mucho de que había que hacer buenas obras para ser salvos. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Somos salvos y porque somos salvos hacemos buenas obras. ¿Ya? Entonces, por eso el apóstol Santiago, ¿no es cierto?, dice, bueno, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe a través de qué? De mis obras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fe debe ir acompañada de obras. Entonces, porque algunos dicen, no, yo no hago buenas obras porque las obras no me salvan. No, no, si usted no va a ser salvo por la obra, pero si usted tiene una fe genuina en el Señor, su vida va a evidenciar buenas obras, ¿ya? Entonces eso también es
importante, porque algunos se van, ¿no es cierto? Y dicen, no, no, no hay que hacer nada bueno. No, sí, ¿verdad? Nosotros necesitamos demostrar nuestra fe a través de estas obras, ¿no es cierto?, dignas de arrepentimiento. La fe que exalta Pablo no es una virtud teologal, entre otras, sino que es toda la vida cristiana. Es decir, la fe tiene que ser práctica, ¿verdad? Si yo digo que amo, el amor es acción, ¿ya? No son solo palabras, ¿no es cierto? Sino que tiene que haber una actitud allí, ¿no es cierto? De amar al prójimo, ¿no es cierto? De poder proveer para aquellos que usted conozca, vea y que necesita, no solamente decirle Dios te bendiga, sino que también, ¿no es cierto?, actuar, ¿verdad?, con la fe, ¿ya? Entonces, dice que esto es el todo del hombre, una fe práctica, ¿ya? Una fe vivida, una fe, ¿no es cierto?, sentida. Bueno, yo no sé si usted escuchó, pero por años atrás, Temuco fue la capital de, ¿no es cierto?, la ciudad más evangelizada, la ciudad donde había más cristianos, donde había más protestantes, pero lamentablemente esta fe ha vuelto también una religión, como es para la Iglesia Católica. Usted escucha que algunos dicen, ¿eres católico? Sí, soy católico. ¿Va a misa? No, nunca voy a misa, pero soy católico, porque mi papá era católico, porque mi abuelo era católico. Y lamentablemente hoy esto también está pasando en el lado evangélico. Entonces, no, tú eres evangélico, sí. ¿Vas a la iglesia? No, no voy a la iglesia, pero soy evangélico. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con una fe práctica, vivida, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos dentro de nuestra fe, ¿no es cierto?, compartir con nuestros hermanos, ¿ya? Congregarnos, orar, buscar al Señor, compartir la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, podemos orar en nuestra casa, podemos alabar al Señor en nuestra casa, pero también la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Entonces, esta fe, ¿no es cierto?, que es práctica, y para que sea práctica necesita de este amor también de ágape, este amor incondicional. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que para los griegos habían varias palabras para la palabra amor, y dentro de ellas, ¿no es cierto?, la mayor era ágape, que era un amor incondicional, que la tomaron los cristianos y la hicieron suya, ya porque era la que más reflejaba al cristianismo. Es decir, amar, Dios nos ama, respondamos nosotros a ese amor o no respondamos a ese amor, ¿ya? En cambio, el amor eros, que es el amor de pareja o ¿no es cierto?, sexual, dice, yo te amo, pero si tú me amas. El amor filial, que es el amor de amigo, también, si tú eres buen amigo, yo voy a ser buen amigo, pero el amor ágape es, yo te amo, no importa que tú no me ames. Y ese amor es el que necesitamos también para que nuestra fe pueda ser llevada a la práctica, ¿ya? Recuerde que el Señor dijo, ¿no es cierto?, que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también, ¿no es cierto?, que había un mandamiento nuevo os doy, ¿ya? Que nos amemos los unos a los otros y que también amemos a nuestros enemigos, porque el mundo ama a sus seres queridos, ama a su familia, pero no aman a sus enemigos. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros también debemos amar y aún bendecir aún a nuestros enemigos y a aquellos, ¿no es cierto?, que nos maldicen, nosotros tenemos que bendecirles, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante también este amor ágape, ¿ya? Entonces, la fe está muy enlazada a este amor ágape, a este amor, ¿no es cierto?, sobrenatural. Ahora, aquí tenemos, ¿no es cierto?, también dentro del ministerio del apóstol Pablo, esta esperanza y esta edificación de la iglesia que está muy relacionado. La esperanza tiene que ver, queridos hermanos, con que nosotros esperamos a quién, que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que venga a buscar a su iglesia. Si estamos muertos, que podamos resucitar primero, ¿no es cierto? Y podamos ir y juntarnos con Él. Y si estamos vivos, ¿no es cierto? Que Dios transforme este cuerpo en un cuerpo glorificado y en las nubes nos reunamos con el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, ¿verdad? Y esta esperanza, ¿no es cierto?, está relacionada también con, ¿no es cierto?, esta segunda venida del Señor. En el Cristo de Damasco, dice Pablo, reconoció al primero de entre los resucitados. Ya Jesús es primicia de los que resucitaron. Él resucitó y porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Bueno, en Corintios vamos a ver que también algunos estaban negando la resurrección. No creían en la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo dice, bueno, si no hay resurrección, cerremos el negocio, vámonos para la casa, no sirve de nada. Es decir, ¿para qué tenemos fe si no creemos en la resurrección? Ya si después de la muerte no hay nada, ¿para qué seguimos sirviendo al Señor? Entonces la resurrección es un pilar fundamental también, ¿no es cierto?, del cristianismo.
¿Ya? Entonces él vio al Cristo resucitado y por eso él tiene una esperanza. Yo voy a resucitar también con Cristo, ¿verdad? Ya sea si he muerto o si estoy vivo, ¿no es cierto? Voy a poder verle allí. Y eso lo vamos a ver en Primera y Segunda de Tesalonicenses, que son cartas escatológicas que hablan, ¿no es cierto?, de la segunda venida del Señor. Dice, ¿cómo no iba a esperar el próximo regreso de su Señor si tuvo un encuentro con el mismo Señor? La esperanza de esta parusia o de esta venida del Señor se aviva en las veladas litúrgicas y en las que resonaban el canto de Maranata. Maranata dice, Cristo viene. Era el canto, ¿no es cierto?, que hacía la iglesia primitiva y hace 2000 años también nosotros estamos diciendo, Cristo viene. Y cada día que pasa está más cerca su venida. Entonces, esta esperanza, ¿no es cierto?, se afianza en nuestra creencia de que el Señor viene a buscar a una iglesia, pero una iglesia también sin mancha y sin arruga. Ya una iglesia que debe estar edificada. Somos un cuerpo, ¿verdad? Jesús es la cabeza, pero también nosotros estamos unidos por las coyunturas y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, enlaza al cuerpo de Cristo. En esto de esperanza, ¿no es cierto?, él fue edificador de la iglesia, ¿ya? Él sabía que la iglesia era luz y era sal, y por eso él levantó, ¿no es cierto?, y fundó muchas comunidades, ¿verdad? Siempre, dice, con prisas de ir más lejos, es decir, él iba a un lugar y después iba más lejos, ¿no es cierto?, levantando, ¿verdad?, la iglesia, levantando, ¿no es cierto?, y predicando el evangelio, formando iglesias, levantando líderes, dejando líderes allí, ¿verdad? Y lo hizo, ¿verdad? Sin tener todos los recursos ni toda la tecnología que tenemos nosotros hoy, ¿ya? Y eso es loable, ¿verdad? Pablo dice fue también un organizador que revisaba periódicamente la iglesia, no solo levantaba las iglesias y dejaba líderes, sino que después también había una preocupación, ¿qué estaba pasando con la iglesia? Si estaban funcionando bien los líderes, por eso escribe las cartas pastorales allí a Timoteo y a Tito, ¿no es cierto? Y los pone en Éfeso y en Creta para que ordenen lo que estaba deficiente, ¿sí? Siempre no solo fundaba, no solo ponía líderes, sino que también había una preocupación, ¿verdad? Y había un seguimiento de estas congregaciones, de estas iglesias que él había levantado, ya sea, ¿no es cierto?, para bendecirlas y alabar por su crecimiento, o también para tirarle las orejas cuando se habían desviado de la verdad, ¿ya? Les enviaba a sus colaboradores, ya una palabra que me gusta mucho, ¿verdad? Enviaba a ministros, amigos, colaboradores, compañeros de milicia, para que, ¿no es cierto?, ellos pudieran cumplir responsabilidades. Trabajo en equipo, ya que a veces a nosotros nos cuesta mucho realizar, pero que es muy importante. Pablo veía, dice, Pablo veía desde lejos y preparaba el porvenir de una iglesia que en el mundo tiene que ser columna y baluarte o base de la verdad. Es decir, hermano, es increíble, ¿verdad?, lo que ha hecho la iglesia en distintas ciudades, en distintos países. Ya la historia de la iglesia nos muestra que donde ha llegado el evangelio, ¿verdad?, esos países, esas naciones han salido de la pobreza, ha comenzado a haber prosperidad, se han creado colegios, se han creado universidades, se han creado orfanatos. La iglesia ha sido muy de bendición donde ha llegado. Por eso la iglesia tiene que seguir creciendo. Y hoy, hermanos, nosotros, los latinoamericanos, los sudamericanos, somos una potencia misionera. Usted sabe que hoy, ¿no es cierto?, donde nació el Evangelio, ahí en Asia, ¿no es cierto?, en estas 7 iglesias que él escribe el apóstol Juan en Apocalipsis, hoy están los musulmanes, hoy no hay iglesias evangélicas, se ha cerrado en muchos de esos países, ¿verdad?, la entrada al cristianismo. ¿Y quiénes eran los misioneros que llegaban a esos lugares? Bueno, los norteamericanos, pero con todo esto, ¿no es cierto?, de las guerras, ellos no quieren nada con los norteamericanos y saben que los latinos, nosotros, caemos muy bien allá. Entonces, hoy la fuerza misionera para llegar nuevamente a esos lugares, a Europa, donde se están cerrando las iglesias, están pidiendo pastores que vayan, que sean latinos y que puedan llevar el fuego del Espíritu Santo, porque la iglesia ha ido muriendo allí en esos lugares. Entonces, qué tremendo es que aún hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo levantó iglesia, ahora en esos lugares no hay iglesia, pero nosotros también podemos tener este desafío de llevar el Evangelio a esos lugares tan lejanos y que Dios puede usar sus vidas, ¿ya? Que Dios puede usar sus vidas para ese propósito. También el apóstol Pablo era un santo muy apasionado, ¿ya? Él cuenta, ¿no es cierto?, allí en Corintios, cuando muestra su testimonio,
Esperen un poquito, que aquí se me activó algo. Ahí sí. Me había activado acá un video que les voy a pasar en un ratito más. Me pasé a tocar aquí los audífonos sin querer queriendo. Ya, entonces dice, no era fácil convivir con el apóstol Pablo porque era apasionado, ¿verdad? Pero era una persona que siempre iba con la verdad. Y eso es importante, hermanos. Nosotros a veces somos como muy como se dice, tiramos la piedra y después escondemos la mano. En cambio, el apóstol Pablo, si tenía que confrontar a alguien, si tenía que ir y llamarle la atención, imagínese, él era un apóstol abortivo, lo señala él mismo. Bernabé tuvo que llevarlo, ¿no es cierto?, para que los apóstoles le recibieran y creyeran que realmente él se había convertido. Pero cuando tuvo que llamarle la atención a Pedro, ¿no es cierto?, que era una columna de la iglesia, que era el líder de la iglesia en ese momento ahí en Israel, o, ¿no es cierto?, en Jerusalén, no tuvo ningún, ¿verdad?, pelo en la lengua para decirle, no, lo que tú estás haciendo está mal, Pedro. ¿Ya? Entonces dice, pensemos el choque con Pedro, ¿verdad? Que le dice, no, tú estás actuando mal. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿verdad? A pesar de que tuvo esta revelación, ¿se acuerdan ustedes? Para ir donde Cornelio, que era un gentil, y llevar el evangelio, ¿verdad? Él vio que desde el cielo bajaron estos animales impuros y Dios le dice, mata y come, toma y come. Y él dice, no, Señor, yo nunca he hecho eso. Y Dios le dice, ¿no es cierto? Yo he santificado esto porque estaba haciendo referencia a que el evangelio también era para los gentiles. Él no lo entendía. Entonces, y fue donde Cornelio, vio que Cornelio, ¿no es cierto?, había recibido al Señor, que viene el Espíritu Santo, pero aún así, cuando venían los judaizantes, él como que les hacía la ley del hielo, no hablaba con ellos. Entonces, el apóstol Pablo le tira la oreja y dice, no, eso no debes hacerlo, Pedro, eso no está bien, y le llama la atención. También en otra situación, ¿verdad? Cuando Bernabé, ¿verdad? En el primer viaje misionero llevan a Juan Marcos y a la mitad del viaje misionero Juan Marcos se vuelve para la casa. Yo siempre lo señalo como para la risa, ¿no es cierto? Se acordó de la mamá, le dio mamiti y se volvió para la casa, ¿verdad? Entonces, cuando van al segundo viaje misionero, Bernabé le dice, mira, llevemos a Juan Marcos nuevamente, y Pablo dice, no, yo no voy con Juan Marcos porque él nos dejó abandonado en el primer viaje, se volvió para atrás, así que no, con Marco no voy a ningún lado. ¿Ya? Entonces, ahí hubo una disensión y, ¿no es cierto? Bernabé se va con Juan Marco y Pablo se va con Sila, ¿verdad? En el segundo viaje misionero. Ahora, cuando está, ¿no es cierto?, ahí en Timoteo, Pablo escribe, ¿no es cierto?, y dice, ¿verdad? Envíame ahí a Juan Marcos, que me es útil. Es decir, se reconciliaron después, se dio cuenta, ¿no es cierto?, que también él cometió un error, Juan Marcos, pero que también era útil en el ministerio. ¿Ya? Entonces, hubo también allí tensión, ¿verdad? Hubo conflicto, porque también el apóstol, ¿no es cierto?, iba con la verdad y también tenía su carácter. A los judaizantes los trató siempre mal, ya, muy mal, porque ellos como que rompían, ¿no es cierto?, y borraban todo lo que él había sembrado o enseñado, ¿ya? Y por eso cuando él le escribe a los hermanos de Galacia, le dice, qué triste que tal luego ustedes, ¿no es cierto?, hayan, ¿no es cierto?, se hayan fascinado y hayan cambiado el evangelio, ¿ya? Entonces él le dice, si un ángel, ¿no es cierto?, o si yo mismo voy con otro evangelio, sea maldito, sea anatema, porque los hermanos de Galacia estaban volviendo a la ley, ya estaban circuncidándose, estaban guardando, ¿no es cierto?, los ritos de guardar el día de reposo, de no comer ciertos animales, y que no correspondía a los gentiles, ya, porque esa era una práctica judaica, era una práctica, ¿no es cierto?, de los judaizantes o de los judíos, ya. Y también, ¿no es cierto?, cuando tiene que atacar a estos falsos maestros que se infiltraron dentro de la iglesia en Corinto, ¿verdad?, negando la resurrección, ya. Entonces, él tenía carácter, pero era apasionado, ¿sí? También si tenía que llamar la atención, él no tenía ningún problema en hacerlo, ¿ya? Era fuerte, ¿no es cierto? Llamaba la atención con fuerza, pero también dice que había gran delicadeza de afecto con sus queridos filipenses, con los tesalonicenses, cuando él abría su corazón, ¿no es cierto? También mostraba, ¿no es cierto?, el otro lado, el lado cariñoso, el lado amable, ¿no es cierto?, donde él mostraba ese cariño, ese afecto por la iglesia. Bueno, él decía que él llegó a tener dolores de parto, ¿no es cierto?, para que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes y en la iglesia que él levantó, ¿ya? Él mismo se presenta, dice, como un padre que exhorta a sus hijos, ya siempre animándoles, siempre exhortándoles,
su cariño es comparable al de una madre que acuña en su seno a sus hijos, ¿verdad? Entonces, él dice, yo los amo a ustedes como una madre, ¿verdad? He tenido dolores de parto como una mujer, ¿verdad? Que está teniendo allí su hijo. Por eso, ¿verdad? Yo quiero que Cristo sea forjado y sea formado en ustedes. Si no retrocede ante el peligro por el bien de los fieles, necesitaba también sentir su confianza y su fidelidad. Es decir, él estaba dispuesto incluso a dar su vida por esos hermanos, por esas iglesias, ¿no es cierto? No tenía miedo, estuvo ahí en naufragio, ¿verdad? Estuvo ahí, ¿no es cierto?, a punto de morir, fue apiedrado porque pensaron que, bueno, lo dejaron ahí pensando que había muerto. Entonces, padeció por el amor que tenía hacia el Señor y también hacia la obra de Cristo, ¿ya? La sensibilidad de Pablo, dice, es todo lo contrario de la imagen tradicional del sabio impasible, ¿verdad? De una persona sabia que sabe mucho y que tiene poco corazón. No, él era un hombre muy sabio, con mucho conocimiento, pero también era muy cariñoso, ¿no es cierto? Muy amable, ¿verdad? Con aquellos que él tenía a su alrededor, ¿ya? Me acuerdo ahí, ¿no es cierto?, cuando le envían a, a un servidor, en verdad, allí la iglesia de Filipo, y él se los manda, si no me equivoco, a Epafrodito, y él le dice, yo lo mandé porque oré al Señor, porque él se enfermó y casi se murió, y yo decía, va a haber dolor, tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Porque él quería, ¿no es cierto?, a este servidor del Señor. Entonces eso también es muy, muy, muy relevante, ¿ya? Entonces sabe levantarse en estos sacrificios, ¿verdad? En este amor hacia la iglesia. Se está acostumbrado, dice, al desprendimiento también, ¿no es cierto? Él mismo trabajaba, dice, haciendo tiendas para no ser peso para la iglesia, ¿verdad? Y tampoco es insensible frente a la ingratitud. Bueno, siempre agradeció a las iglesias, ¿no es cierto? Él pidió ofrenda para la iglesia en Jerusalén, que había quedado muy disminuida, ¿verdad? Mucha pobreza cuando ellos vendieron todos sus bienes. Eh, entonces, él pide allí y agradece a las iglesias, pero también cuando ve la ingratitud de que él dio su vida por algunos de ellos y después no responden a esto, también él siente dolor, ¿ya? Siente esta amargura o esta traición, ¿ya? Así que para que también ustedes lo tengan allí presente. No sé, queridos hermanos, si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. Esto tendría que ver todo con la vida del apóstol Pablo. Ahora, lo que nos queda son algunas palabras muy utilizadas dentro de las cartas o de las epístolas de Pablo. Así que voy a dejar abierto ahí la oportunidad, si hay alguna consulta o alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna, queridos hermanos? Bueno, voy a poner en pausa para pasar la lista nuevamente y volvemos entonces a compartir con ustedes, queridos hermanos, la pantallita. Y aquí vamos a avanzar rápidamente con algunos temas, ¿no es cierto? Algunas palabras que utiliza mucho el apóstol Pablo. Algunas, porque son muchas palabras, ¿no es cierto?, que él utiliza frecuentemente en sus cartas, y por eso nos permite también, ¿no es cierto?, determinar, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, porque hay muchas de las palabras que él siempre está utilizando, ¿ya? Entonces, para que también usted lo tenga ahí, ¿ya? Entonces, mire, lo primero que tenemos ahí dentro del vocabulario de las epístolas del apóstol Pablo está, ¿no es cierto?, Abraham, ¿ya? Él siempre tomó figuras, ¿no es cierto?, y líderes del Antiguo Testamento. Entonces la figura de Abraham se encuentra en el corazón de la reflexión paulina. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, ¿ya? Es el padre de la fe, ¿ya? Entonces, Abraham, recuerde que él no tenía la ley, ¿ya? Abraham estuvo 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. La ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, más o menos en el 1450 antes de Cristo, es decir, como 500, 400 años antes de que viniera la ley, que se le entregara, ¿no es cierto?, las tablas de la ley a Moisés. Entonces, por eso también, cuando hay gente que dice, no, yo no creo en el diezmo, porque el diezmo fue la ley. No, Abraham diezmó. Recuerde usted también, ¿no es cierto?, que Jacob también diezmó, ¿verdad? Ellos diezmaron en la gracia, en la fe. No estaba todavía la ley comienza con Moisés, ahí en el monte Sinaí, ¿ya? Entonces, Abraham es el padre de la fe y Pablo, ¿no es cierto?, utiliza mucho esto, ¿verdad?, para hacer esta figura también, ¿no es cierto?, entre la esclava
y la libre, ¿verdad? Hablando, ¿no es cierto?, de los dos pactos, ya que si hay un pacto, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros lo dijimos al principio, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está allí Cristo, está allí, ¿no es cierto?, muchos tipos de Cristo, pero necesitamos el nuevo que nos trae la luz. Allí está completamente revelado el Señor Jesucristo, la palabra, ¿no es cierto?, es, ¿verdad? Y Jesucristo mismo, ¿verdad? Son la revelación especial de Dios, pero en el Antiguo Testamento también encontramos verdades. De allí Pablo saca, ¿no es cierto?, toda la teología, toda la doctrina, y él usa mucho la figura de Abraham, ¿ya? ¿Por qué? Porque usa esta figura sobre la justificación del hombre ante Dios, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Abraham no cumplió la ley, porque no estaba bajo la ley, porque no conoció la ley. La ley se le fue entregada a Moisés y él es salvo por esta fe en este Salvador futuro, en esta simiente que iban a ser, como la promesa, ¿no es cierto?, que aparece en Génesis capítulo 3, donde dice, ¿no es cierto?, que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente y la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar del Señor, haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la crucifixión, ¿ya? Entonces él toma muchas veces la figura de Abraham, ¿ya? Ahí en Gálatas, ahí también en Romanos, ¿verdad? Y también en segunda de Corintios, ¿ya? Entonces toma esta figura para hacer esta comparación, ¿no es cierto?, de que Abraham fue salvo, ¿no es cierto?, por la fe, ¿ya? Por la fe. También, ¿no es cierto?, siempre hace referencia, ¿verdad?, a Adán y a Eva, que fueron, ¿no es cierto?, los primeros seres humanos, y hace referencia a ellos como los representantes de la raza humana. Entonces, como el pecado entró por Adán y Eva, el pecado, ¿no es cierto?, se transmitió, ¿verdad?, en todos los hombres y en todas las mujeres, ¿verdad?, que han nacido. Entonces, y Jesús vendría a ser el segundo Adán, quien rompe, ¿no es cierto?, la maldición. Entonces dice, la referencia a Adán, tan frecuente en el judaísmo, es poco utilizada de forma explícita por Pablo. 6 menciones de Adán y 2 de Eva en un contexto de asamblea cultural. Ya haciendo referencia a esto, ya que el pecado entró por Adán, ¿verdad? Adán, hermanos, tenía todo para haber vencido. Ya él nace en el huerto del Edén donde no había pecado, ¿verdad? Él tenía todo para haber salido victorioso, pero cae, ¿no es cierto?, en la tentación allí, ¿verdad?, en el huerto del Edén por la serpiente, Satanás, y Jesucristo, que es el segundo Adán, tenía todo para perder, porque el mundo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, pero él, ¿no es cierto?, no cae en pecado y por él nosotros podemos recibir salvación y vida eterna. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿ya? Entonces eso es tremendo y por eso pusimos aquí el nombre de Abraham, de Adán y de Eva, ¿ya? Ahora, esta sí, esta es una palabrita que aparece bastante, es verdad, la palabra amor, que es la palabra ágape, pero también ahí yo les puse en amarillo, ¿no es cierto?, la palabra fileo, bueno, usted la va a encontrar así, filein, o fileo con F, y tal como la estoy nombrando, filial, amor filial, ya que es el amor de amigos, es el verbo más utilizado para hablar del amor en la familia o entre amigos. Después está el amor erastai o eros, ya que de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, eros, erótico, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el amor pasional, el amor sexual, que tiene que ver con el amor de pareja, de matrimonio, ya que lamentablemente, ¿no es cierto?, también hoy se ha hecho, ¿no es cierto?, muy fuerte, pero fuera del matrimonio, que es pecado. Es decir, si es entre solteros, se llama fornicación, y si es de un hombre casado, ¿no es cierto?, es adulterio, o si es de una mujer casada, es adulterio, ¿ya? Entonces, el amor eros, el amor filial, el amor de amigos, el amor erótico de pareja, ¿verdad? Y el amor storgen, que tenía que ver más con el amor familiar, un amor cariñoso, el amor de padre hacia los hijos, porque es distinto, ¿ya? Si se da cuenta, el amor de esposo y esposa es diferente al amor hacia el hijo, hacia la hija. Y el amor de los hijos hacia los padres es distinto al esposo, a la esposa, ¿ya? Entonces, había más de 7 verbos para la palabra amor para los griegos. Lamentablemente nosotros en nuestro español teníamos o usamos la misma palabra para todo, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo hace mucha referencia a este amor ágape, que lo tomó la iglesia como una palabra, ¿no es cierto?, porque era un amor incondicional, ¿ya? La versión de los 70, en su traducción, prefirieron estos términos, ¿no es cierto?, el término ágape o agapán, ya por desconfiar del carácter pasional del eros
que tenía que ver más con relación, ¿no es cierto?, erótica entre un hombre y una mujer, o sexual, y para marcar el carácter específico del amor religioso. Entonces este amor comenzó a darse, ¿verdad?, en este amor de cristianos, de amor de hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿ya? En un contexto, ¿no es cierto?, de aquellos que han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero de Dios, ¿ya? Entonces, este vocabulario también es común a todos los autores del Nuevo Testamento, casi todos utilizan esta palabra ágape sobre la palabra filial o sobre la palabra eros, ¿ya? Otra palabra, ¿no es cierto?, que hoy está muy de boga, ¿no es cierto?, y que yo les comentaba a ustedes, que es la palabra apóstol, ¿ya? Yo les comentaba a ustedes que yo siempre enseño esto, ¿no es cierto?, que hay una palabra apóstol con mayúscula y un apóstol con minúscula, ¿ya? Apóstol, ¿no es cierto?, que era un enviado, ¿verdad?, tenía que ver con un apóstol, ¿verdad?, que había visto a Cristo, ¿ya? Y los apóstoles, ¿no es cierto?, que fueron utilizados por el Señor, ¿verdad?, y que fueron inspirados para escribir las escrituras, la palabra. Entonces, en ese concepto de apóstol, hoy no hay apóstoles que vayan a escribir más palabras. Se cerró el canon con el libro de Apocalipsis, ya no hay vuelta a, ¿no es cierto? No se puede agregar nada más a la escritura, el canon se cerró. Entonces, esos apóstoles que podían escribir, ¿verdad?, de la escritura porque son inspirados por el Espíritu Santo, para ellos no lo hay, ya se cerró. Entonces, A mayúscula no hay, era uno que tenía que haber visto a Cristo, por eso el apóstol Pablo no estuvo en el ministerio de Cristo, pero se le aparece camino a Damasco y él dice, yo soy un apóstol abortivo. Pero está la A minúscula, apóstol con A minúscula, que es la función del apóstol. ¿Cuál era la función del apóstol? Lo que decíamos hace un momento. El apóstol iba a un lugar donde no había iglesia, levantaba iglesia, y no solo levantaba iglesia, sino que también levantaba líderes y dejaba a estos líderes, ¿verdad? Después de un tiempo que había formado a estos líderes, le había puesto doctrina, enseñanza, y se iba a otro lugar, ¿ya? Entonces dice, Pablo es apóstol por excepción, fue hecho apóstol incidentalmente, sin haber sido discípulo de Jesús y después de haber perseguido a la iglesia, ya que era como una característica, haber estado dentro del ministerio de Cristo. Y eso lo vemos en Hechos, cuando Pedro, ¿no es cierto?, dice, bueno, tenemos que buscar al sucesor de Judas, ¿de acuerdo usted? Y ellos escogen ahí a Matías, ¿verdad? Algunos dicen que ellos se adelantaron, porque en realidad quien Dios quería era a Pablo, porque después de Matías no se sabe nada más. Eso lo vamos a saber allá en el cielo, ya son solamente, ¿no es cierto?, algunas suposiciones, ¿verdad? Pero sí sabemos que Matías no hizo nada más después. Y dentro de esas características era uno que había tenido que estar dentro del ministerio del Señor Jesucristo, haber visto a Cristo, ¿verdad? Y Pablo después, como un abortivo, ¿no es cierto?, el Señor se le aparece este Cristo resucitado que tuvo la bendición de ver, igual que los apóstoles que estuvieron, ¿no es cierto?, 40 días después de su resurrección, él asciende, ¿no es cierto?, y después a los 50 días viene el Pentecostés, ¿ya? Lo es igualmente, dice, por calidad de un apostolado en el que trabajando más que todos los demás, es decir, él defiende su apostolado porque increíblemente hubieron algunos que dudaron del apostolado de Pablo, ¿verdad? Cuestionaron el apostolado de Pablo. Entonces imagínense si el apóstol Pablo tuvieron, ¿no es cierto?, estas dudas, bueno, cuánto más de nosotros, ¿verdad? Que nosotros no le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo. Pero aún así, ¿no es cierto?, él trabajaba esforzadamente por llevar el evangelio a todo el mundo conocido, hermano, ¿ya? A todo el mundo conocido, hasta lo último de la tierra. Él, el mundo conocido en ese tiempo, él lo evangelizó con la palabra del Señor, ¿ya? Y dice, y lo es finalmente por vocación, un apóstol, ya por llamado, dice como lo indica él mismo en la cabecera de sus cartas, soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios, ¿ya? Entonces, es apóstol por excepción, es apóstol incidentalmente, es apóstol, ¿verdad?, por todo el trabajo y por vocación también, ¿ya? La palabra apóstol tiene varias connotaciones, ¿verdad? O cuatro, por lo menos acá, dice el empleo de la palabra apóstol, no se había fijado aún en la época del apóstol Pablo, puede seguir conservando su sentido vulgar de enviado, delegado, ese es un apóstol, un enviado, un delegado. Entonces, si usted envía a alguien a abrir obra en algún lugar, en cierta manera, él es un apóstol, con A minúscula, ¿ya? Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Un enviado, un delegado.
y comprende, dice, un grupo de personas bastante amplio, ¿verdad?, que tienen esta función de ir y llevar, ¿no es cierto?, este mensaje allí, ¿no es cierto?, donde no hay iglesia. También se designa a Apolo y también a Santiago, ¿verdad? Pero los textos ahí son un poquito discutidos. También otra acepción de la palabra apóstol, dice Pablo no evoca a los 12 más que una vez cuando transmite lo que ha recibido, sus relaciones con los que fueron apóstoles antes que él, es decir, hay una categoría especial para los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Están llenas de respeto, de solidaridad, pero también, ¿no es cierto?, cuando tiene que llamarle la atención lo hace al apóstol Pedro. Algunos han negado, dice, a Pablo la cualidad de apóstol, otros solo juraban por él. Bueno, ahí había disensión, ¿no es cierto? Que algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, decían los más espirituales en Corinto, ¿ya? Pero en realidad estaban mostrando que había disensión, que habían peleas, que habían conflictos, ¿ya? Si Pablo es el último de todos como un hijo nacido a destiempo, como un abortivo, no tiene por qué avergonzarse ante los demás, ni sus amigos de él lleva los rasgos distintivos del apóstol, ya de que él iba, levantaba, formaba iglesia y también sufrió, ya tenía en su cuerpo las marcas, ¿no es cierto?, de los latigazos, de los golpes, de, ¿no es cierto?, los naufragios, ¿verdad? Porque había sufrido por la causa de Cristo. Cuanto más agudo es el conflicto, dice Pablo, reivindica la cualidad de apóstol, aunque, ¿verdad?, negándose a sacar ventajas de ello, ¿ya? Es decir, nunca él, ¿verdad?, como hoy lamentablemente algunos apóstoles, ¿verdad?, o mal llamados apóstoles, ¿no es cierto?, lo único que hacen es eh, sacar ganancias, ¿verdad?, de aquellos que creen en sus ministerios y de explotarlos, ¿no es cierto?, de una u otra manera, ¿ya? Y eso el apóstol Pablo jamás lo hizo, ¿ya? Nunca lo hizo. Otra acepción de la palabra apóstol dice que en la medida en que se constituye progresivamente una teología de la iglesia, el apostolado encuentra en ella un lugar fundamental. Esto de ir y levantar iglesias donde no hay iglesia ha permitido, ¿no es cierto?, que el evangelio haya llegado hasta acá, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y eso lo hicieron los apóstoles, y algunos hoy le llaman, ¿no es cierto?, a los apóstoles, a los misioneros, que llevan y van donde no hay iglesia, ¿no es cierto?, lugares donde hay otra cultura, hay otro lenguaje a veces, ¿verdad? Y dice, cuando enumera los ministerios, Pablo pone a los apóstoles en primer lugar. ¿En qué sentido? En el orden, porque son los que van a llevar, ¿no es cierto?, y levantar la iglesia donde no la hay, ¿verdad? Pero no en el sentido que hoy algunos apóstoles declaran o señalan, dicen, ellos tienen la autoridad apostólica y están sobre los pastores. Recuerde que el apóstol Pablo fue llamado ahí en Antioquía, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces él tuvo que estar bajo la supervisión de un pastor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, también ellos están bajo la sujeción. Y hoy hay apóstoles que dicen, no, nosotros estamos sobre todos los otros ministerios. No tiene que ver con esto. Acá cuando habla, ¿no es cierto?, que está ahí en primer lugar, es porque es importante para abrir, ¿no es cierto?, este evangelio y llevarlo a esos lugares donde no hay iglesia, ¿ya? Donde no hay iglesia, ¿ya? Porque también Pastor, le hago muchos la de... consulta respecto a Sí, los apóstoles debiesen tener los 5 ministerios. no necesariamente, no necesariamente, porque ellos tienen que ir y llevar el evangelio. Claro que tendrían que tener la enseñanza, ¿no es cierto? También tendrían que tener el tema del apostolado, pero formar a otros. Yo creo que eso es lo más importante, formar a otros para que ellos se queden en ese lugar. Entonces, lo que sí se señala que las iglesias debieran tener los 5 ministerios, porque también, Yo pensé que los sí, apóstoles debiesen manejar de por sí los 5 ministerios para poder abrir y enseñar los 5 ministerios. Debiese manejarlo, o sea, para claro, formar pero iglesias. no, claro, pero no necesariamente debiera tenerlo, pero sí manejar, como dice, tener noción de cada uno de ellos. Por decir, en mi iglesia, por decir, mire, bueno, yo les comentaba a ustedes que yo soy obispo, entonces estoy a cargo de 35 iglesias, pero tengo una iglesia local. Pero en mi iglesia local yo predico una vez cada 2 meses. ¿Por qué? Porque he forjado y formado líderes que predican, entonces yo tengo una confianza absoluta que ellos van a predicar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero predico igual toda la semana porque como voy visitando iglesias, me toca predicar en las iglesias donde voy. Pero aparte tengo que estar en la mía, pero en la mía
¿no es cierto?, tengo ese liderazgo que me permite hacer esta función de visitar a las otras iglesias. Entonces también hay maestros que enseñan la palabra, pero también yo estoy preocupado de hacer esto de enseñar la palabra, ¿ya? Porque si la enseñanza es muy vital y muy importante. Pero sí, puede que alguno de estos apóstoles en realidad, ¿no es cierto?, no tenga todas estas características, pero sí lo fundamental es que pueda ir donde no hay iglesia, levantar líderes allí, ¿no es cierto?, y dejar líderes que después él pueda ir a otro lugar. No quedarse allí como algunos lo hacen, ¿no es cierto? O se quedan y empiezan como a pedir, ¿no es cierto? Yo te doy cobertura, pero nunca levantaron esa iglesia y por eso mismo nunca levantaron esos líderes, ¿ya? Entonces, son importantes dentro después de la iglesia, ¿no es cierto? Porque son aquellos que van y están ligados también, ¿no es cierto?, con los profetas, ¿ya? Ahora, ojo, la palabra profeta tiene también varias acepciones. Yo estoy siendo profeta al predicar la palabra de Dios. Usted toma la Biblia y predica la palabra, usted está haciendo y teniendo un don, ¿no es cierto?, de profecía. ¿Ya? Pero no así el profeta, ¿no es cierto?, el don de profecía, que es diferente, que es distinto, así ha dicho el Señor y la persona, ¿no es cierto?, le da un mensaje a usted, ¿ya? Que es un don, pero tiene que estar basado, ¿no es cierto?, en la palabra, en la escritura, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, dice, a lo largo de las epístolas se afirma una toma de conciencia última de Pablo. Él ha recibido la gracia de ser apóstol a fin de llevar a la fe a todas las naciones, ¿ya? Es decir, entonces él recibe este llamado apostólico a los gentiles, de ir, ¿no es cierto?, y llevar estas buenas noticias a aquellos gentiles que no habían recibido nunca estas buenas nuevas. Ya, siguiendo, dice a Romanos, y luego las cartas más tardías designan al apóstol no solo como iniciador, sino también como aquel que lleva el evangelio a su consumación, integrando a la humanidad en el seno del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, él cumple una función apostólica en su tiempo, llevando el evangelio a naciones, a países, a ciudades donde no estaba el evangelio, levantando iglesias, formando líderes, dejando líderes y después supervisando a estas iglesias, ¿no es cierto?, para que no se apartaran de la verdad o de las escrituras, ¿ya? Otra palabra que utiliza mucho, ¿no es cierto?, el apóstol es bendecir, ¿ya? O bendición, ¿ya? Entonces siempre él hace referencia y siempre, ¿no es cierto?, bendice también a las iglesias. En griego clásico, ya bendición es eulogein o eulogía, ¿verdad? Que significa hablar bien de, alabar, celebrar, ¿ya? Al traducir con esta palabra el hebreo barak, ¿ya? Esa era la acepción en el hebreo, en el griego, ¿no es cierto?, es elohim. Los 70 dieron a esta raíz el sentido de bendecir, ¿ya? Entonces, hablar bien de la iglesia, hablar bien del hermano es bendecir al hermano, ¿ya? La bendición en sentido bíblico no es un simple deseo de felicidad, sino que, ¿no es cierto?, se refleja también en una acción, ¿verdad? Y en palabras, ¿no es cierto?, de elogio, de celebrar y de hablar bien de la iglesia y de los hermanos. Bueno, él lo usa mucho en sus cartas y Pablo sigue este uso, ¿no es cierto? Se refiere a la bendición concedida por Dios a Abraham y a su descendencia y pide que esta misma bendición que Dios tuvo con Abraham sea esta bendición para cada una de las congregaciones o las iglesias que él ha levantado. En oposición a la maldición, ¿no es cierto?, de la ley, porque la ley, ¿no es cierto?, fue un ayo o un maestro para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la gracia, pero hay algunos que han quedado atrapados, ¿no es cierto?, en la ley. Cristo se ha hecho maldición por nosotros para que por medio de él, ¿no es cierto?, la bendición llegue también a los gentiles. Recuerden que la salvación en el Antiguo Testamento estaba exclusivamente para los judíos. Y si alguien quería ser salvo o conocía a Dios, tenía que hacerse un prosélito, tenía que circuncidarse, tenía que guardar las leyes, ¿no es cierto?, judías, y bautizarse como un judío, y allí, ¿no es cierto?, él pasaba a ser parte de este pueblo de Dios. Pero cuando Cristo muere, ¿no es cierto?, y resucita, él forma la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto?, son aquellos que han recibido a Cristo de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Ya no solo exclusivamente para los judíos, y ya no tenemos que cumplir las normas que se le exigían a los judíos, sino que a través de la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe.
¿ya? Entonces, por su misión de apóstol, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, transmite también esta bendición, la bendición de Cristo, ¿no es cierto?, que ahora todos somos parte de esta iglesia, de este cuerpo que se derribó la pared intermedia y ahora de los dos pueblos, él hizo un solo pueblo y a este pueblo le llamó iglesia, ¿ya? Le llamó iglesia, ¿ya? Entonces esa es la palabra bendición. También otra palabra que usa mucho el apóstol Pablo es carne o carnal. No le pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya el término carne viene del griego sark o sárquicos o sarquinos, ya, y lo emplea 91 veces ya en el corpus o en los escritos del apóstol Pablo. Ya este sinónimo, este término sinónimo a veces de cuerpo, ¿no es cierto? Cuando habla del cuerpo de Cristo, también habla ahí de este soma, ¿verdad? Designa por extensión a toda la persona, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto?, traducen este sarc, ¿verdad?, como una persona que no ha conocido a Dios, ¿ya? Dice Pablo, la carne no es nunca un elemento del cuerpo humano, ni siquiera en 1 Corintios, donde el uso plural podría evocar la carne en oposición a los músculos y a los huesos, según la perspectiva helenista, sino que está hablando, ¿no es cierto?, de que son niños espirituales, que no han nacido de nuevo. Por eso una persona que no, que es carnal, ¿verdad?, no puede madurar, no puede crecer, ¿verdad?, porque está ligada y está atada todavía, ¿no es cierto?, a la carne, está atada, ¿no es cierto?, y está ligada a esta carne, ¿no es cierto?, como el mismo Pablo lo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Ya? Porque la carne tiende a hacer lo malo, en verdad, en cambio los hijos de Dios, que han sido transformados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, han vencido, ¿verdad?, a la carne y han vencido al pecado. ¿Ya? Eso no significa que no pecamos, ojo, ¿ya? Porque estamos todavía en este cuerpo, pero sí cuando pecamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, nos duele porque estamos dañando a aquel a quien amamos, que es nuestro Señor. Otra palabra importante, queridos hermanos, ya es la palabra comunión o solidaridad. Ahí viene la palabra koinonía. Ya, cuando vamos a tener una coinonía en la iglesia es porque vamos a compartir los alimentos y vamos a conversar con nuestro hermano. No es un culto, una liturgia donde alabamos, cantamos, donde hay palabras, donde hay adoración, donde hay ofrenda, sino que tiene que ver con esto de compartir, de tener comunión, solidaridad. La iglesia, ¿no es cierto?, en Hechos dice que ellos tenían mucha comunión, partían el pan en las casas y también compartían la cena del Señor. Ya, el verbo koinonei es el nombre de acción de coinonía, formados a partir del adjetivo común, ¿no es cierto?, que significa koinos o común, ¿ya? Es decir, nos reunimos porque tenemos algo en común, la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿ya? Por eso somos hermanos, por eso somos parte de la familia de Cristo, ¿ya? Entonces se utiliza ampliamente desde la época clásica para designar toda acción de hacer o de tener algo en común. Entonces, coinonía es tomar parte, es asociarse, y por eso nosotros con nuestros hermanos en Cristo debemos tener comunión, debemos tener coinonía, ¿ya? El término se encuentra en los 70, en la versión de los 70, cuál es la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿ya? Donde aparece, dice, la idea de que una participación o no participación en la sabiduría puede modelar por completo, ¿no es cierto?, una existencia humana, ¿ya? Entonces, tiene que ver con esta comunión, con este compartir, y que también el apóstol Pablo le da mucho valor, mucha importancia, ¿ya? Somos parte del cuerpo de Cristo. Otra cosa también es, ¿no es cierto?, la conciencia, ¿no es cierto?, que podamos tener una conciencia pura, que podamos tener una conciencia tranquila. Este término, dice, es utilizado sobre todo por Pablo, ya entre las 30 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 20 las utiliza el apóstol Pablo, ya, y dice, más que la personalidad moral, ya, es decir, estoy tranquilo porque no he cometido ninguna falta, ¿verdad? Como designa entre los griegos, el apóstol describe una capacidad de discernimiento, ¿ya? Que nuestra conciencia nos dé claridad de lo que es bueno y de lo que es malo, que esta conciencia nos tire la oreja cuando nos estemos haciendo algo que no esté de acuerdo. Entonces tenemos la conciencia y también tenemos al Espíritu Santo que puede, ¿no es cierto?, amonestar, ¿ya? Entonces Pablo dice, lo ve más como esto, como una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Aunque sigue siendo una realidad cercana al nous, la inteligencia, ¿verdad? La conciencia puede definirse como el conocimiento de lo que es conforme con la voluntad de Dios,
como un imperativo ligado al conocimiento de lo que se ha revelado. Entonces, saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas es tener una limpia conciencia, porque vamos a hacer lo que Dios quiere y no lo que quiere nuestra carne, ¿ya? Se opone la conciencia, una limpia conciencia, a el deseo de la carne. Y nos está quedando poquito, querido hermano. Así que también otra palabra que usa mucho el apóstol es creer, es fe, fidelidad, fiel, pisteuin, pistis, pistos, ¿ya? Es fiarse de, dar fe, poner confianza en, de dónde creer, ¿no es cierto? Tiene que ver con una, a ver, no con un conocimiento intelectual de creer, sino que es un creer activo, ¿ya? Yo creo en Cristo, no es creo en Cristo, sino yo tengo una convicción clara de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo una fe segura y una certeza de que soy salvo porque he creído en el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces esta palabra fe, ¿verdad? Es esta palabra pistis, ¿ya? Todos estos términos se emplean en el Nuevo Testamento de forma privilegiada para describir la relación que tiene el hombre con Dios. Entonces, mi fe con Dios, ¿no es cierto?, es una convicción de que Él es real, de que Él murió en la cruz, que me salvó y que Él resucitó, y por lo tanto yo también voy a resucitar con Cristo. Entonces, tenemos ahí esta palabrita fe. Ahora tenemos esta palabra Cristo, ¿no es cierto? La palabra Cristo, ¿verdad? Que es ungido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el Mesías, el Mashiach. Entonces, Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías o Mashiach, el ungido, ¿ya? Ese ungido que esperaba el pueblo de Dios, ¿ya? Que recibió el aceite de la unción, ¿verdad? Que era el que iba a libertar a su pueblo, ¿verdad? De la esclavitud, pero su pueblo no le reconoció porque el pueblo esperaba un Mesías que libertara, un Mesías, ¿no es cierto?, libertador del imperio romano. Pero él vino a libertar de algo más grande que de un imperio, sino que del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. ¿Ya? Entonces, un ungido que ha recibido la unción se encuentra 379 veces en las cartas de Pablo, ¿verdad? Haciendo realce de que Cristo es el ungido, de que Él cumplió todo el Antiguo Testamento, de que Él es el Mesías que tanto siguen esperando aún los judíos. ¿Ya? El nombre de función se convierte en un nombre propio, ya le pertenece a Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías, ¿ya? Entonces habla de que Jesús es el Cristo, ¿ya? Entonces así la fórmula de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? En Romanos, y parecidas relacionan la vida terrena y mortal de Jesús con la vida glorificada de Cristo que reina. Entonces este Jesús, ¿verdad? Se ve como a Jesús en el plano terrenal, ¿no es cierto? Mientras estuvo en la tierra fue Jesús, cuando resucita es Cristo, es el ungido, ¿ya? Es el Mesías que tanto se esperaba. Por eso después se une la palabra y se dice Jesucristo, ¿ya? O Jesús Cristo, ¿ya? También esta palabra es importante, la palabra teos o la palabra Dios, que se usa más de 548 veces en las cartas paulinas. Ya hay una corriente teológica que hoy dice, claro, teos era la palabra Dios para el Dios Neptuno, para el dios, ¿no es cierto?, Astarot, para cualquier dios. Entonces, ¿por qué lo usan, verdad, para Dios, nuestro Dios, el único Dios, el verdadero Dios? Y es porque se utilizó la palabra, ¿no es cierto?, o el griego de ese tiempo. Y la palabra Dios para griego era teos. Entonces, pero no está hablando ni de Júpiter, ni de Neptuno, ni de ningún dios que tenían en ese tiempo, sino que está hablando del verdadero Dios, del único Dios, ¿ya? Entonces se atribuye este título a Jesús. La palabra, ¿no es cierto? Jesús es Dios, Jesús, ¿no es cierto? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ya Teos designa al Dios que se reveló a Israel, pero la experiencia cristiana lleva al apóstol a insistir en el título de Padre, ¿verdad? Señor o Kyrios no se utiliza para Dios Padre, sino que se utiliza, ¿no es cierto?, más para, ¿no es cierto?, la persona de Cristo. ¿Ya? Entonces, es importante también aquello. Ningún problema, pastora, va a quedar todo esto grabado. Así que vaya nomás con confianza, así que el Señor le bendiga. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, este término para Dios que no es copiado, ¿ya? Así que para que usted también lo sepa allí, ¿ya? Y nos quedan algunas poquitas palabras más allí. Evangelio, que es la palabra, ¿no es cierto?, que él
Dice, yo voy a llevar las buenas noticias, el Evangelio. El misterio para los gentiles, ¿cuál es? El Evangelio, las buenas noticias. Ya dar una buena noticia literalmente significa evangelio, ¿verdad? Se refiere en el sentido profano al anuncio de la entronización del nuevo emperador. Esa palabra era cuando un emperador, ¿no es cierto?, era colocado allí, ¿no es cierto?, porque había esperanza en este rey, en este emperador, de que las cosas iban a cambiar, que iban a ser mejores. Entonces esta palabra también se utiliza, ¿verdad?, para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió en la cruz sin haber pecado, murió por nuestros pecados para que nosotros seamos libres del pecado y tengamos vida nueva y tengamos salvación. ¿Ya? Ahí aparece 54 veces en el Nuevo Testamento y 25 veces, perdón, en el libro, ¿no es cierto?, de Lucas y 21 veces allí en las cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, es interesante esto, hermanos, el vocabulario que usaba el apóstol. También el mundo, ¿no es cierto? Que no seamos atraídos por el mundo, por el cosmos, la palabra griega, ya que significa orden, disposición, orden del universo, mundo, universo, ¿ya? Todo lo que nos ofrece el mundo nos aparta de Dios, de la santidad de Dios, de la búsqueda de Dios, ¿ya? Dice a los griegos el término designa el universo entero, incluidos los dioses y los hombres. Cuando el judaísmo helenístico, ¿no es cierto?, utiliza el término cosmos es para traducir la expresión hebrea la tierra y los cielos. Es decir, todo lo que existe se le produce o se le nombra como cosmos, ¿ya? No hay que confundir jamás con una criatura, sino que con lo creado, con lo hecho, ¿ya? Entonces, eso también es interesante, la palabra cosmos. Y la palabra padre o pater, ¿no es cierto?, que habla sobre la proclamación de la paternidad de Dios. Ya decirle padre a Dios en el Nuevo Testamento, por eso cuando Jesús dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, era una blasfemia, era como faltarle respeto a Dios. Y por eso cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, los judíos, ¿no es cierto?, se le pararon los pelos porque decían, esto es una herejía, ya, esta es una blasfemia. Pero Dios siempre quiso ser cercano. Ya fue el hombre quien siempre lo miró como los otros dioses, esos dioses que pedían sacrificios y holocaustos, si no te voy a matar. Ya, en cambio, Dios siempre buscó a su pueblo. Yo te voy a llevar al desierto, ya, para mostrarte quién soy, para ver lo que hay en tu corazón. Ya, pero el pueblo no lo entendió. Ya, entonces, por eso se habla también, y lo habla mucho el apóstol Pablo, de esta paternidad. Ya, muchos de los problemas espirituales de muchas personas cristianas es porque tuvieron una mala paternidad, no han tenido una paternidad espiritual, una paternidad de parte de Dios que sane las heridas de su corazón desde su niñez, ¿no es cierto?, de juventud, adolescencia y después también dentro de el matrimonio o dentro de su familia o de su casa. ¿Ya? Y por último, la palabra paz, ya que viene del griego eirene, ¿no es cierto? La Septuaginta y también el Nuevo Testamento, se encuentra este saludo, paz a vosotros, ¿ya? Y que es la versión literal, ¿no es cierto?, de la palabra shalom o lechem, ¿ya? Shalom lechem significa paz a vosotros. Ya Pablo le añade gracia o charis, ¿no es cierto?, que es un regalo inmerecido, también sacado, ¿no es cierto?, de este griego clásico que significa chaire, ¿ya? Entonces, la palabra o este saludo, estereotipado, bueno, de Pablo, que siempre decía gracia y paz, ¿ya? Porque primero venía gracia, porque es el regalo, es el don, la salvación, para poder tener paz. Es decir, si yo tengo esa gracia, ese don, esa fe en Cristo, voy a tener también esa paz que viene de parte del Señor, ¿ya? Entonces, en casi todas sus cartas, él usa este saludo de paz, ¿no es cierto? Gracia y paz, paz, gracia, ¿ya? En las cartas a Timoteo se añadirá, ¿no es cierto?, también gracia, misericordia y paz, ¿ya? Entonces, era parte de su saludo y eso también es muy relevante y muy importante. Así que con estas palabras, hermanos, ya estaríamos llegando al fin, ¿no es cierto?, de este PPT. Ya vuelvo a recalcar, la próxima semana estaríamos, ¿no es cierto?, trayendo nuestras tareas, que es un resumen de estos PPT y del material escrito, ¿no es cierto?, que es hasta la página 9. ¿Ya? La prueba va a salir de este material y también, ¿no es cierto?, de
el material escrito, para que no se asusten, y esto también para aquellos que van a ver después este videíto. Pero antes de terminar, quisiera compartir con ustedes también un videíto que tengo acá, ¿no es cierto?, para que ustedes también lo puedan ver. Ahora sí. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos Solo quería que vieran la parte, ¿no es cierto?, que tenía que ver con el apóstol Pablo, porque Romanos no la vamos a estudiar nosotros, vamos a comenzar en Corintios, ¿verdad? Y la próxima semana cerramos entonces con esta introducción a las epístolas y estaríamos también tomando, ¿no es cierto?, allí la evaluación. Así que les invito, hermanos, que podamos tener un tiempo de oración. Vamos a terminar un poquito más temprano porque vimos todo, ¿no es cierto?, el PPT, y también, bueno, yo voy a enviarles también ese PPT para que puedan hacer su resumen. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos visto, Señor, la vida del apóstol Pablo, sus características, su personalidad. Señor, quizás no es fácil poder, Dios mío, analizar la vida de un hombre que vivió hace 2000 años atrás, pero también, Señor, tu palabra, las escrituras, nos da mucha luz con respecto a su vida, a su obra, a su llamado. Gracias por la vida del apóstol, Señor, que pudo llevar este evangelio bendito, Señor, a tantas naciones y a tantos lugares conocidos en ese tiempo. Gracias, Señor, por su fidelidad y por su perseverancia, y porque no solamente, Señor, llevó el evangelio, sino que también pudo escribir estas cartas, Señor amado, que también enriquecen a la iglesia y hasta el día de hoy son una bendición para nosotros. Bendice la vida de nuestros hermanos y hermanas que están tomando esta clase. Te pedimos que tú les puedas sustentar, les puedas bendecir, les puedas ayudar. Sé que algunos están tomando otras materias también y que ellos puedan responder en todas las áreas. Gracias, Dios, que tú les des un descanso reparador. Gracias por tu bendición y por ser tus hijos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos con la Bendiciones, ayuda del pastor. Señor el próximo lunes.